No tenía pensado grabar hoy porque estaba bastante cansado. Me dolían las piernas un montón, ya me duelen un poco menos, pero necesitaba un día así como de descanso. Y hoy ha sido un poco así, un poco de mirar en el mapa, ver a dónde voy, dónde puedo dormir, etcétera, etcétera. Un poco de incertidumbre durante los próximos 7 días, porque es una zona bastante turística, entonces sé que pues, va a ser complicado dormir, encontrar un sitio para dormir. Y luego aparte también bajo a las 4000 islas, pero no quiero pasar la frontera directamente, pienso dormir. He estado viendo a ver un sitio donde pudiera ser, probaré. Entonces todo el día en el teléfono prácticamente, mirando Google Maps, los caminos, tiempos, kilómetros, etcétera, etcétera. Pero bueno, es parte del viaje. Mucho calor, mucha humedad. Aquí se nota bastante más la humedad. La temperatura va a seguir subiendo. En principio hoy iba a llover y por eso también me lo he tomado libre, pero parece ser que no, así que ya está. He ido al supermercado, me he comprado un par de cosas y ya está. Y a prepararme la comida cena y listo. He estado en la estación de autobuses de 8 kilómetros. La gente allí muy amable, o sea, a todo el mundo te pregunta dónde vas y tú le dices Paxón y te dirigen al puesto. Es un poco confuso porque no hay, ahí no usan el alfabeto latino, es todo laosiano. Voy a intentar hacer autostop porque en principio el autobús no sale hasta en 1 hora y media, así que tengo tiempo y ya está, y a ver lo que sale. Si no sale, pues no sale, y si sale, pues de puta madre. De todas formas no tengo prisa. La mayoría de la gente lo único que hace es mirarme con rareza y sonreír. No sé por qué, quizás fue porque ayer estuve descansando todo el día, pero me siento bastante bien. El día es bastante fresco, hace calor, obviamente. En teoría pone que lloverá un poco, y lo que más me preocupa es el desnivel, que son 700 metros de subida. En perspectiva, es más de lo que hice en la montaña de Nonquio, en desnivel. Pero claro, es mucho más largo porque son 25 kilómetros me quedan todavía. No sé si lo haré hoy, pero realmente pues hasta donde me llegan las piernas. Cuando todo parecía perdido, veía a un chico con su moto parada, me ha visto pasar, así como ya cansaete. Y nada, 20 metros se ha acercado y ha dicho Paxón. Y digo sí, sí. Y hablaba un poquito de inglés, así que nada, ya estamos aquí. Sé que hay un camino que une las dos cascadas porque lo puedo ver por el mapa. Pero he preguntado al tipo de aquí y me dice que no. Entonces voy a buscar sitio para dormir y mañana yo cogeré el camino. Así que nada, toca ya final del día, con las piernas molidas. Ya está.
Ya está, suficiente por hoy. El mismo ruido que había donde estaban las plantaciones de café. ¿Qué coño es eso, tío? Con varios factores, entre ellos sociales. Paso ya, tío. Son las 7 de la mañana, me he levantado a las 5:30 para no molestar los rezos y tal. Vamos a ver las cascadas y luego vamos a ir a este pueblo que ni siquiera aparece en Google y a ver qué tal se da. Las piernas, menos más que el tipo me recogió en la moto, pero aún así tengo las piernas doloridas. No son tanto las piernas, sino la cadera. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Ser un coñazo. Tengo la mochila grande y esto está lleno de maleza. Esto si lo pongo aquí. Vale. Popó. Joder. Uf. Uf. Qué puto vértigo, tío. Ay. Ah, qué puto vértigo.
costado su puta madre. Ha costado. Oh. Se escucha la otra cascada. La historia ha sido la siguiente. He visto que cuando he terminado de ver la cascada, mis piernas no respondían. Entonces he decidido parar, prepararme la comida, me encuentro con fuerzas y digo, venga, vale. Pero había un solano del copón, me di cuenta de que no podía andar, las piernas no me respondían. Así que nada, dije, pues ya está, pues. He visto que ayer vi que había unos autobuses verdes y dije, pues seguro que tiene que haber un autobús a Paxón. Le pregunté a un tipo de la tienda, una de estas tiendas que te encuentras en la carretera. Le pregunté, oye, ¿cuánto viene el autobús? Y me dijo, ya está, quédate sentado aquí, ahora vendrá. Yo, vale, de puta madre. El caso es que viene el autobús, pero en sentido contrario, y lo hace parar. Y le digo, no Paxé, Paxón. Dice, vale. Y bueno, ahí ya dice como que hay problema, no sé cuánto. El caso es que ya había venido un tipo 2 veces a esa tienda a coger cerveza y ya empiezan a hablar, ¿no? Y yo lo entiendo porque dicen Paxón, entonces significa, vale, están hablando de mí, ¿no? Me dice en inglés de, no hay autobuses a partir de las 3. Si no hay autobuses, ¿qué vas a hacer? Y yo le digo, pues nada, pues iré caminando. Ese era mi plan, ¿no? Mi plan es, pues si no hay autobús a las 3, pues ya está. Estaba esperando ahí sentado, bebiendo agua porque me encontraba bastante débil, esperando a reponer un poco la fuerza, hidratarme y a que bajara la temperatura porque hacía mucho calor. Y me dice, no, yo te llevo. Y yo, pues, muchas gracias si me haces ese favor. Y dice, ahora vuelvo. Viene con una de estas motos que tiene el sidecar de metal. Y me dice, espérate, vamos a mi casa primero, ¿quieres beber algo? Y yo, bueno, vale, ok. Dice, sí, vamos a mi casa que hay una fiesta, están bailando, pero yo no bailo. Ya está, vamos a su casa, me dan cerveza, nada más llegar me dan un vaso de cerveza. Yo que no bebo, pero bueno, como no sé las costumbres de aquí, pues ya está, pues habrá que beber cerveza. La Beer Lao famosa esta. Y el tipo va y viene y me da un plato de noodles que tenían como un caldo de pescado. Y me dice, esto es lo típico que se prepara en la fiesta. Ahí tenía un karaoke, unos pedazos de speakers increíbles. Y ya el colmo ha sido cuando me han dado a probar el lao, el whisky que hacen con arroz. Buah, eso ya me ha matado. Eso me ha quemado. Y ya el tipo me coge y me ha estado hablando un poco sobre Laos. Y va y me dice, el tipo era de Tailandia, se había casado con una laosiana y decía que tenía unas plantaciones de café, que hoy estaban de fiesta pero que mañana iban a trabajar. Me dice que Laos es muy diferente a Tailandia. Dice, aquí todo es dinero, las normas son muy exigentes. Me dice, por ejemplo, yo no podía dormir en casa de mi mujer. Dice, ¿y tú que eres backpacker? Dice, no deberías
y me lo ha aconsejado así como muy seriamente. Dice, no deberías irte a preguntar a una casa a ver si puedes dormir, porque van a llamar a la policía y te van a pedir un soborno. Me ha intentado ayudar a encontrar el autobús para mañana, porque solo hay unos autobuses por la mañana y al final pues no la han encontrado. No hay una estación de autobuses aquí. Dice que aquí, como los turistas vienen con scooters, alquilan su scooter, pues no hay estación de autobuses. Y yo, pues mira qué pena, tío, que te estás perdiendo pues todas estas cosas que pasan si no alquilas una scooter. Pero me he dado cuenta de una cosa también. En el sur la gente está mucho más contenta. O no sé si es la época o yo que sé qué. Pero tú vas por las casas, tío, y te vas encontrando que tienen unas fiestas montadas con la cerveza ahí en lado, madre mía. Me quedan unos 10 kilómetros. Tengo un poco de agua, tengo comida. Voy muy confiado. Mal por mi parte. Parece que va a llover. Tiene toda la pinta. Así que nada, el chico pensaba que me iba a quedar en Paxón, pero no, voy al pueblecito este para ver si puedo mañana ver la cascada del Tigre. Ahora me encuentro bien, supongo que es el alcohol también, pero el alcohol y los noodles han ayudado para que decida emprenderme a hacer estos 11 kilómetros a la nada, porque no sé lo que va a haber. Y ya está. Yo me andaba más cerveza. Hostia, qué borrachera tengo ya. Así que pasa. Qué locura de día.